Paz de Cristo, mis queridos hermanos de la 17ª Iglesia de Hermosillo. Una vez más estamos hoy reunidos con el único propósito, único fin de alabar, de bendecir, de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Y hemos estado, ¿verdad?, pues cantando alabanza con el maestro de alabanza y pues aquí orando juntos, y gracias a Dios por ello. Hoy quiero hablarte sobre el tema que nosotros como iglesia somos la comunidad de esperanza para este tiempo de crisis, que podamos entenderlo esto. Hoy quiero hablar sobre este tema, la iglesia como comunidad de esperanza para el tiempo de crisis. Y para meditar en este tema, quiero que vayamos juntos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Voy a tomar como base un versículo bíblico muy conocido, en el cual el Señor habla y dice que Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Y me refiero a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Ahí voy a leer la palabra y vamos a tratar, ¿verdad?, de ver el tema en esta hora. Vamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero invitarte que así como estás ahí en la sala de tu casa, tal vez sentado en la mesa, en el comedor de tu casa, tal vez en alguna otra área, en algún otro lugar, ahí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y nos ponemos en las preciosas manos de Dios en este momento. Vamos orando. Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, hoy de este día, miércoles 24 de junio del año, Señor, 2020, te alabamos, Dios. Te honramos, Jesús, por la oportunidad que nos das de estar una vez más, Señor, en esta reunión, en este tiempo, en esta transmisión, Señor. Hoy, Señor, que en condiciones normales nos tocaría día miércoles estar reunidos en tu casa, reunidos en el templo. Mira, Señor, pero bueno, esto ya lo sabemos, las condiciones que estamos viviendo ahora. Pero sí, Señor, en esta hora queremos hablar, Señor, sobre la responsabilidad que tenemos. Queremos ver, Señor, que en el tiempo de crisis tú has puesto sobre nosotros una carga muy importante. Y tú tienes, Señor, sobre nosotros esos pensamientos. Y son pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Cristo, te damos en esta hora, y quiero bendecir a cada uno de los que están escuchando esta reflexión, de los que están en esta hora conectados, aquellos, Señor, que en un momento más vendrán y se conectarán. Bendigo la vida de cada uno de ellos en esta hora. Te alabamos, Dios, te honramos, Jesús, te damos gracias, Cristo. Amén, 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 amén. Hemos estado viviendo días difíciles, días oscuros en el mundo, en nuestra nación, ¿verdad? Aparte de la situación, la pandemia, donde hemos sufrido la pérdida, algunos de empleo, de poder adquisitivo, otros, algunos, ¿verdad?, de alguien cercano, la salud, y también como hemos tenido, ¿verdad?, como experiencia ya cercana, pues la pérdida de un ser querido. Esta semana, el día de hoy, precisamente sepultábamos temprano a nuestro compañero, nuestro hermano Francisco Ramírez, pastor de la primera iglesia del poblado Miguel Alemán. Yo quiero invitarles que sigamos orando al Señor por su familia, por su esposa, por sus hijos, por la iglesia, por todos ellos en esa hora, y por todos aquellos que hemos, ¿verdad?, han estado sufriendo esto. Yo quiero hablarte sobre este tema en esta hora. La iglesia somos una comunidad de esperanza para este tiempo que estamos viviendo. Y quiero iniciar en esta hora con una pregunta. La pregunta es: ¿quién es la iglesia?
¿quién es la iglesia? Y creo que esta pregunta muchas veces la hemos contestado, pero quiero decirte ahora que la iglesia no es otra cosa más que la comunidad de creyentes en todos los tiempos que ha vivido desde el tiempo entre la venida del Señor Jesucristo a nacer en un pesebre de la Virgen María hasta el tiempo que esperamos la victoria cuando Cristo venga por su iglesia, en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo en gloria. Eso que estamos esperando, el que Cristo viene. La iglesia es esa comunidad que vive todavía un poco más de tiempo que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 33, en el cual decía Jesús: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. La iglesia es esa comunidad que vive todavía un poco de tiempo. Es la comunidad que vive en la espera de un Mesías que ya vino, pero espera a ese Mesías que volverá, que vendrá y nos tomará para sí mismo. Esta es la iglesia a la que nos referimos. Esta es la iglesia del Señor. Es la iglesia que espera ser redimida de la vida del mundo. Espera la renovación del tiempo antiguo. ¿Para qué? Para ir a vivir con su Señor. Espera la manifestación de los últimos tiempos. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La iglesia es esa que espera la manifestación de los últimos tiempos, cuando Cristo venga en gloria, cuando Cristo aparezca en las nubes para levantarla e irse con Él. Es cierto, podemos pensar que la iglesia ha sido redimida del mundo, porque este mundo vive una historia que sufre dolores de parto a causa de la maldad. Así lo dice el apóstol a los Romanos capítulo 8 versículo 22, y el apóstol dice: porque sabemos que toda la creación gime a una está en dolores de parto hasta ahora. La iglesia es esa que espera ser redimida de un mundo que vive en historia de parto, de dolores de parto. Un mundo donde reina el príncipe de la potestad del aire. Y este príncipe ha traído a su paso daño y destrucción. Como dijera Jesús ahí en San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra de Dios. Es cierto, como iglesia vivimos en cautiverio, del mismo modo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en tierra extraña. El Salmo 137 nos lo dice: nosotros, el pueblo de Dios, vivimos en tierra extraña de pecado, porque somos peregrinos aquí. Cantamos muchas alabanzas que esto nos recuerda: el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús. La iglesia vive en cautiverio en este tiempo, porque somos peregrinos. Nuestro hogar se encuentra en lugares celestiales. Nuestra vida está escondida con Cristo Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como pueblo, realmente la iglesia como pueblo que no tiene dónde recostar su cabeza. A veces, como el pueblo de Israel, en este tiempo de cautiverio, nos sentamos a la orilla del río sin deseo de continuar. Mientras las personas del mundo, el mundo que nos oprime, nos piden que les cantemos algunos cánticos de Sion. ¿Cuántas gentes encontramos en nuestro tiempo que están deseosos de que nos reunamos, de escuchar las alabanzas que cantamos nosotros? El Salmo 137, versículo 1 al versículo 3 dice: Salmo 137, versículo 1 al 3 nos dice la palabra de Dios, precisamente hablando de la historia del pueblo de Israel. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión.
sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. La gente está deseosa que le mostremos la alegría del Evangelio mientras nosotros vivimos en pena de exilio. Pero también la iglesia es aquella que aguarda ser redimida de un mundo de pecado en el cual no encuadra la iglesia, se siente extraña, no encuentra su lugar porque no pertenecemos a este mundo. Porque no somos de aquí somos pasajeros, es la promesa de Dios. Nuestra morada celestial está escondida con Dios. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la iglesia vive esperando esta promesa. Aguarda ser redimida del mundo, aguarda ser rescatada del mundo. La iglesia no solamente aguarda, es cierto, también recuerda que fue llamada por Dios mientras estamos aquí a predicar un mensaje de salvación a un mundo que se encuentra en crisis, a predicar un mensaje de esperanza a un mundo que se encuentra en crisis. La iglesia debe de recordar que fue llamada por Dios para ser sal, para preservar el mundo de la destrucción. Mateo capítulo 5, ahí lo encontramos en el hermoso sermón del monte. Ahí encontramos donde el Señor nos dice que somos la sal de la tierra. En el versículo 13 dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, dijo el Señor, sino para echar fuera y hollada por los hombres. La iglesia recuerda que fue llamada a ser luz para alumbrar un mundo en tinieblas. El versículo 14 y versículo 15 y 16 de San Mateo sigue diciendo, después de que nos dice que somos la sal de la tierra, ahora el 14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y déjame decirte, dice el versículo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero el versículo 16 es un llamado. La iglesia hoy en día recuerda y dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Jesucristo recuerda, no olvida que fue llamada a ser heraldo, que se levanta sobre un monte alto y anuncia que se ha cumplido el tiempo del castigo y que los pecados son perdonados. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia es aquella que se sabe heredera del llamamiento del que hace mención el profeta Isaías. Ahí en el libro de Isaías, ¿verdad?, encontramos esto, y después el Señor lo hace suyo en Lucas capítulo 4 versículo 18, cuando Él toma el libro en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. La iglesia se sabe heredera de este llamamiento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice el Señor, para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Me ha llamado para dar vista a los ciegos. Me ha llamado para poner libertad a los oprimidos. Pero sobre todo me ha llamado a predicar el año agradable del Señor. Es la iglesia del Señor la que hace suya este llamamiento. Para este tiempo nos tocó vivir, para este tiempo nos está aquí, y el Señor ha puesto su Espíritu sobre nosotros para dar las buenas nuevas a los hombres, para
sanar los corazones quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para pregonar libertad a los oprimidos, para pregonar que este tiempo, a pesar de la situación, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, es el año agradable del Señor, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y el Señor está con nosotros. La iglesia es la que lleva en su memoria colectiva la encomienda del Señor que nos ha dejado para ir a predicar el evangelio en toda criatura, que está plasmado en Marcos y en San Mateo. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero luego en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia es la que lleva en su memoria colectiva esta encomienda, de no olvidar esta encomienda. Pero también la iglesia lleva en su memoria colectiva grabado la encomienda de que tenemos que ser testigos de Jesús en Judea, en Samaria y en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Solo dijera el Señor en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder. La iglesia ha recibido este poder, y vas a recibir poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. La iglesia lleva esta encomienda en su memoria colectiva de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también la iglesia pasa por crisis, y en esos momentos de crisis la iglesia recuerda el rostro de su Señor amoroso, misericordioso, diciéndole: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 32 nos dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. La iglesia es la que aguarda en su memoria colectiva que Dios está con nosotros a pesar de la situación. La iglesia es la que puede sentir la presencia de Dios, y sabiendo que cuando la presencia de Dios está con nosotros, es la que trae consuelo, es la que corta la pena en nuestros corazones. Llega la presencia de Dios, y esa es la sal que quema la herida y cura el dolor, porque la iglesia es la que sabe que Cristo es el camino y la vida eterna. Es la que cree lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese que nos lleva a la vida, ese que nos lleva por la vida, dirigiendo nuestros pasos hasta la presencia del Dios mismo. La iglesia es esa que espera. Tiene en su corazón la esperanza de que llegará un día de que estemos en la presencia de Dios. Espera que nos resucite de los muertos, con que Él nos compró y pagó por nuestros pecados. Es cierto que antes de esto, la paga de lo que nosotros éramos era la muerte, pero llegó el Señor y con su dádiva, su regalo, el sacrificio en la cruz de Calvario, aceptándolo a Él, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. La iglesia cree en esa vida eterna, es esa que espera en el Señor. Creemos que Él es verdad, creemos que Él es novedad de vida ante las mentiras del diablo, que ante las mentiras del mundo. Creemos que Él es novedad de vida. Y aunque tenemos toda esta esperanza, aunque pasamos por todo esto y las situaciones que a veces vemos oscuras a nuestro lado, aún así nos preguntamos: ¿qué debemos hacer? ¿Qué será de nosotros?
estamos en este peregrinaje? ¿Qué será de nosotros mientras somos pueblo peregrino? ¿Que acaso pasaremos el resto de nuestra vida entre el bien y el mal? ¿Pasaremos el resto de nuestra vida entre la bendición y la maldición? ¿Que acaso tenemos que seguir soportando la vida en un mundo oscuro, siendo nosotros hijos e hijas de Dios, hijos e hijos de luz? Y todavía nos preguntamos a veces, ¿venceremos los embates del pecado que quiere destruir nuestra vida? ¿Venceremos los embates del pecado que quiere destruir nuestras casas? A estas preguntas, a estas grandes preguntas, la respuesta es positiva, mi hermano. Mi hermano, no se te olvide, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, quiero decirte esta tarde, venceremos. Escúchame bien, hermano, venceremos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la comunidad de esperanza. Porque si la iglesia guarda y recuerda, es porque las misericordias de Dios se han derramado sobre nosotros. Es porque el Señor en su misericordia ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: y la esperanza que ahora tenemos no avergüenza. En otras palabras, esperar en el Señor no avergüenza. ¿Sabes por qué? Sigue diciendo el apóstol a los romanos. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo esto, mi hermano, forma parte de promesa. La promesa de que este Jesús así vendría como lo habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor Jesucristo fue arrebatado en las nubes, y después de decirle a los apóstoles: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Cuando Él les estaba hablando de esto a los apóstoles, en ese momento extraordinario que vivieron, donde Hechos nos da la historia cuando Él fue arrebatado al cielo, y que aquellos hombres que fueron escogidos por el Señor estaban viendo en éxtasis aquel acontecimiento, donde frente a sus ojos su maestro empieza a ser levantado, y empiezan atónitos a mirar cómo Él empieza a despegarse de la tierra, y lo van viendo y lo van viendo, y se va levantando y se quedan con los ojos grandes viéndolo hasta que se pierden las nubes. Tal vez las nubes hacían cierto movimiento y ellos tratan de ver, y cuando están ellos absortos viendo hacia el cielo, queriendo ver todavía a su maestro que había sido arrebatado, de repente por detrás de ellos unos varones les llamaron la atención y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Hechos 1 versículo 11 dice: a este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo. Pues déjenme decirles una cosa, que así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá del cielo. Así como fue arrebatado y lo vieron que se fue, así va a ver y lo van a venir. Son lo que los ángeles les dijeron a los varones galileos. Y la iglesia está precisamente asentada en esta promesa, fundamentada en esta promesa, colectivamente, precisamente, de que el Señor Jesucristo va a venir. Creemos que Cristo viene. La iglesia, tenemos la promesa del labio del Señor Jesucristo, que está precisamente registrada,
en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3, donde nos dice: no se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sabes por qué? La promesa de Dios: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa en la que estamos fundamentados. Esperamos un día estar con el Señor. Aguardamos ese momento de ser arrebatados. Aguardamos ese momento, hermanos, de estar en la presencia de Dios de esa manera, en ese lugar que Él ha preparado. Mientras aquí estamos, tenemos la promesa de Dios de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvides, mi hermano, que como iglesia de Jesucristo tenemos la certeza de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como iglesia de Jesucristo sabemos que nada nos podrá separar del amor de Cristo. No habrá nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez. Como iglesia del Señor sabemos que la victoria es nuestra. San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 nos dice: sabemos que la victoria es nuestra, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al Señor. Déjame decirte en esta tarde, mi hermano, venceremos. No por nuestras fuerzas, porque no es con espada, ni con ejército, ni con carros y a caballo. Se gana la batalla con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Venceremos, mi hermano, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Lo dice la palabra. Venceremos, mi hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Venceremos, mi hermano, porque Dios dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Venceremos, mi hermano, porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está con nosotros. Nos ha llamado y nos ha elegido para que seamos sus hijos. Déjame decirte en esta hora, y con esto concluyo: la iglesia vive en fe, con la certeza de que el Señor es fiel a sus promesas, con la esperanza de que cumplirá todas sus promesas en nosotros. Pero déjame decirte una cosa: la iglesia guarda muy cerca de su corazón la expresión del salmista, de la cual nos ocupábamos en el sermón el domingo anterior, del Salmo 126, donde el salmista nos decía el domingo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, y solo entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: ¿sabes qué? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Sí, mi hermano, grandes cosas está haciendo Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes cosas está haciendo el Señor en medio de nosotros. Es cierto, yo decía esta semana, después de tener la noticia el día martes, de la tal vez derrota humana, le pedíamos a Dios por sanidad por nuestro hermano Francisco Ramírez, y ya en la mañana nos mandaron noticias: ¿sabes qué? El hermano Francisco fue llamado a la presencia de Dios.
Y a veces pensamos y decimos, como que el Señor, le pedíamos un milagro y como que el Señor no nos oye. Pero a veces no entendemos la palabra donde Dios dice, clama a mí y yo te responderé. A veces el milagro que estábamos pidiendo, Él es el dueño, Él sabe lo mejor. A veces el milagro, le decía a mi esposa, amiga, a veces el milagro es la muerte. Pero humanamente no lo entendemos. Por eso el versículo dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Van a decir las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces estemos alegres. Y el salmista sigue diciendo en el Salmo 126, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Llueve sobre nosotros. Mira, Señor, que los arroyos del Negev vuelvan a traer la alegría, Señor, de esa agua que da vida. Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Necesitamos que llueva, Señor, en esa hora. Y sigue diciendo el versículo, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero el versículo final de este Salmo 126, el versículo 6 dice, pero después de pasar por esta crisis, entonces vendrá el sol de justicia. Entonces volverá a venir con regocijo, trayendo el fruto, trayendo la cosecha. Mi hermano, en esta hora yo quiero invitarte para que no desfallezcas. Somos victoriosos en Dios. Tenemos la victoria y venceremos no por nuestras fuerzas, porque no es con espada ni con ejército, ni con carros de a caballo se gana la batalla, sino con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Venceremos, mi hermano, porque el profeta le decía a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están contra ellos, que los que están contra nosotros, son más los que están con nosotros. Y en esta hora yo quiero invitarte para que ahí donde estás en tu sala, tal vez no comprendes. Alguien me decía esta semana, hermano, ¿y las oraciones dónde están? Dios no nos oye. Y a veces llegamos a pensar que Dios no nos oye. A veces llegamos a pensar que Dios ha cerrado su oído para nosotros. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, a pesar de la crisis, a pesar de lo oscuro de la borrasca, hay una luz del otro lado. Y esa luz es esperanza. Y cuando el Señor nos haga pasar este tiempo, entonces vamos a voltear para atrás del Salmo 123. Nos vamos a pellizcar y vamos a decir, como que estoy soñando, pero ahora puedo alabar y bendecir. Entonces mi boca se llena de risa y mis labios de alabanza. Yo quiero que oremos en esta hora. Yo quiero que presentemos a Dios una vez más las necesidades. Gracias a Dios, he estado hablando con algunos de los hermanos que me han reportado con situaciones críticas. La hermana Cristina anoche estuvo mejor. Ya fue una noche más tranquila para ellos. Sigamos orando a Dios que este proceso de mejoría en ella permanezca y vaya aumentando. Sigamos orando por el hermano Cosío, Francisco, por la hermana Nedina, para que el Señor nos ayude a salir en este proceso. Para todos aquellos que en esta hora están pasando el proceso de alguna sintomatología referente a cualquier situación de enfermedad en su cuerpo, alabamos a Dios y le pedimos a Dios que Dios los ayude en este momento, que traiga sanidad a su vida. También pidamos por aquella gente, todos aquellos, mi hermano, que están en esta hora llorando. La estadística nos dice que el día de ayer
martes, México ocupó el primer lugar a nivel mundial de muertes por COVID-19. Y Sonora no ocupa un lugar muy honroso en esto. Oremos a Dios y le pidamos a Dios, parémonos en la brecha entre esta pandemia y el Señor y le digamos, ya basta. Digámosle a Dios en esta hora, Señor, mi embarcación se hunde. Levántate, Señor, levántate. Y dile a la mar, dile a la pandemia, calla y enmudece. Porque sabes una cosa, Señor, nunca ha hablado hombre como este. Oremos a Dios en esta hora. Padre precioso, en esta hora, Señor Jesucristo, somos la iglesia. Y mira, Señor, qué gran responsabilidad tenemos, Señor. Tenemos una responsabilidad, Padre, en este mundo, en este lugar donde tú nos has puesto, Dios. Tenemos la responsabilidad fuerte, Señor Jesucristo, de ser la esperanza en medio de la crisis. Ser, Señor Jesucristo, un lugar, un oasis en medio del desierto, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Dios, para ser esa iglesia la que aguarda, esa iglesia, Señor, la que espera, la que confía. Mira, Señor Jesucristo, en tus promesas con mucha fe, sabiendo, Señor, que somos victoriosos. Ayúdanos, Dios, para poder contagiar con nuestra fe, pero aún nosotros mismos, al estar sumergidos en esta situación, humanamente hablando, con algunos, Señor, cerca de nosotros, sufriendo los embates. ¿Por qué estamos en este mundo? Porque aquí somos, Señor Jesucristo, cautivos de esta vida ahora, aunque no pertenecemos aquí. Mira, Señor, nuestra morada está en los cielos, al lado tuyo en esta hora. Pero mientras aquí estamos, Dios, ayúdanos, porque somos victoriosos, que lo podamos entender, que lo podamos comprender, Señor, y poder ser esa comunidad esperanzadora, esa comunidad que trae palabras de aliento en este tiempo, que trae, Señor Jesucristo, a pesar de dolor, palabras de consuelo, palabras de paz, palabras de tranquilidad, porque el corazón tú lo llenas, Señor. En el nombre de Cristo, bendigo a cada uno de los aquí presentes en este momento a través de esta transmisión. Mira, Señor Jesús, si alguien está enfermo, declaro sanidad en su cuerpo. Aquel que me esté escuchando ahora, Señor, a través de sus oídos, ministro la sanidad a su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que tú obras, Señor, y toda enfermedad desaparece, todo virus se va, todo virus se seca en su cuerpo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hay sanidad por tu poder. En el nombre de Cristo, tu palabra, Señor, nos trae la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. En esta hora, Señor, la fe a su corazón entra a través de estas palabras. Esa fe que va a ser un milagro en su corazón y en su vida ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir a cada uno de ustedes en esta hora. Declaro sanidad, declaro la cobertura de Dios, pero sobre todo declaro tu fe firme. Cubro tu fe, la seguridad de Dios, para que como iglesia seamos esa comunidad que irradia esperanza a un mundo que está desbaratándose en la crisis en este tiempo. Crisis de salud, crisis económica. Hoy también miramos en nuestro país hasta crisis en esta la naturaleza, una crisis por el terremoto que sufrimos el día de ayer en el parte centro de nuestro país. Oremos a Dios por esto y que damos paz en los corazones. Dios te bendiga, mi hermano.